Muy buenas a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a todos ustedes este espacio de conversación en torno a la educación y en este caso también a la familia y su conexión. Yo voy a hablar en estos 40 minutos. A lo mejor si también tienen preguntas me las pueden dejar por ahí, ya me las trasladarán. Sobre la incidencia del trabajo en red y el desarrollo de comunidades con una característica que, que a mí me parece de lo más potente, que es la colaboración, ¿vale? Partir de la base, la colaboración no es algo que nos inventemos, no es algo que esté ahí afuera, la colaboración lo traemos en nuestro ADN, el otro día ya lo hablábamos en este mismo marco de Recrea. La colaboración es intrínseco al ser humano, ¿vale? Lo traemos en nuestro, el ser humano lo trae desde su inicio, ¿vale? Muchos antropólogos indican que el ser humano para haber aprendido a comunicarse, a reproducirse y alimentarse, lo tuvo que hacer colaborativamente, no tenía otra manera, ¿vale? No lo podía hacer solo. Es decir, para llegar a la evolución que hemos llegado y de alguna manera a lo que es hoy día el ser humano, hemos tenido que ser muy colaborativos. En el camino algo nos ha pasado, nos hemos vuelto individualistas. Y eso ha sido efecto de muchos fenómenos que han ocurrido durante siglos y siglos en el desarrollo de la humanidad y en la propia vida de nosotros las personas, ¿vale? El que seamos más competitivos, el que queramos llegar primero, etcétera, no es solamente algo que nos empezaron a inculcar, sino que también empezó a aparecer en el mundo de la educación. Y eso nos ha marcado el que seamos individualistas, pero el mensaje más potente es que la colaboración siempre está ahí y la seguimos practicando. Lo importante es cómo hacemos de la colaboración algo que sea transversal y sea permanente, ¿vale? Obviamente que en un montón de ámbitos de nuestras vidas como padres, como madres, como hijos, ¿vale? En nuestras vidas sociales, porque hasta ahora lo que ha marcado muchas cosas es el individualismo, y el individualismo no nos conduce a muchas cosas, ¿vale? En cambio, tener espacios colaborativos y que la educación tenga esa característica en su base es muy potente, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo el otro día lo comentaba, yo fui parte de un sistema educativo que era quién llegaba primero, quién tenía la mejor nota o quién de alguna manera era el más destacado, ¿vale? O la más destacada. Y eso le daban un premio, pero no le daban un premio a los que más colaboraban, ¿vale? A los que más co-creaban, a los que más, de alguna manera, ayudaban y ayudaban a otros, ¿vale? Siempre estaba el premio al mejor amigo o al mejor compañero o compañera, pero medir o poder desarrollar un proceso colaborativo es algo que hoy día lo tenemos que tomar como un desafío. La noticia importante es que muchos procesos educacionales y en familias también y padres están preocupados por este tema, ¿vale? Y lo importante es cómo más personas nos podemos sumar a eso, cómo podemos sumar más personas, porque si queremos un mundo diferente, ¿vale? Si nos queremos hacer cargo de los temas medioambientales, si nos queremos hacer cargo de los temas de tener un sistema más inclusivo desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, necesariamente la colaboración tiene que ser un valor y una característica que esté presente en nuestra educación y esté presente en la forma en que hacemos las cosas. El cambio, los grandes problemas que hoy día tenemos en términos de la erosión del sistema al nivel medioambiental, etcétera, se debe a la capacidad individualista que tiene el ser humano de llegar primero, de ir rápido, de tratar de saltarse las cosas, de no preocuparse por el del lado, etcétera, etcétera. Y eso requiere un cambio profundo en nosotros los seres humanos, y eso nace en la familia, nace en el trabajo de los padres, los hijos, de la propia escuela, bueno, y de la sociedad, ¿vale? Si pasamos a la siguiente transparencia, muchas gracias. Bueno, aquí dos conceptos que vamos a ver en la siguiente transparencia que son importantes para poder entender la colaboración. Si podemos pasar a la siguiente, eso. Dos conceptos, redes y comunidad, ¿vale? Son dos conceptos relacionados pero diferentes. Una comunidad podría ser una familia, puede ser una escuela, ya vamos a hablar cuáles son los ingredientes que tiene una comunidad. En cambio, una red es súper amplia, ¿vale? Las redes en realidad, cuando estamos hablando de redes de personas, estamos hablando de redes conversacionales, donde los nodos principales somos nosotros, los seres humanos, con nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo el que aprende, ¿vale? Si empezamos a mirar desde la biología, quien aprende,
todo lo que nos sucede alrededor es nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene que estar presente para aprender. El típico ejemplo, si aprendemos a andar en bicicleta no aprendemos con un manual nos puede orientar, pero aprendemos subiéndonos arriba de la bicicleta y seguramente, como todos los niños, como toda la gente también adulta que aprenden a andar en bicicleta, en algún momento nos caemos y eso es parte del aprendizaje, ¿vale? Y eso tiene que ver con colocar el cuerpo. Entonces, el trabajar en red significa colocar el cuerpo como nodo central, donde lo que une un nodo con otro, es decir, una persona con otra, es la conversación, la red conversacional. La conversación también es un acto que nace en nuestra biología porque el conversar es unir el lenguaje con las emociones, ¿vale? Y podemos tener conversaciones tristes, conversaciones alegres, que nos predisponen corporalmente y nos predisponen la acción de diferente manera, porque el lenguaje también nos genera acción, ¿vale? Si alguien dice está con otras personas y dice, hay fuego en esta habitación, vamos a salir corriendo, provoca acción, ¿vale? Si alguien dice, oye, vamos a jugar, nos ponemos a jugar, ¿vale? Como si fuera un aula con niños que les proponemos hacer un juego, etc. Por lo tanto, el lenguaje genera acción, pero no es lo mismo un tipo de lenguaje con un tipo de emociones. Eso cambia el mecanismo de la red. Por lo tanto, la red es muy flexible, se va moviendo según cómo sean las conversaciones, ¿vale? Las redes no son estáticas. Y las redes son, a diferencia de una comunidad, ¿vale? Que es mucho más acotada, una red infinita, ¿vale? Pueden ser los 7.500, no sé cuántos millones tiene el planeta, pero 7.000 y algo millones de habitantes conectados. Eso puede ser la red, ¿vale? En cambio, una comunidad más concreto, es un segmento de una red, la red está presente en una comunidad, pero hay 3 ingredientes claves que definen una comunidad, ¿vale? Que les va a hacer mucho sentido cuando yo le digo que la familia es una comunidad. Una comunidad puede ser una familia, un club, una empresa, un colegio, un cole, una escuela, etc. Una comunidad se define porque tiene un número acotado de personas, hay un número mágico por ahí, 150 personas, es decir, un número acotado de personas que nos reconocemos, ¿vale? Es decir, somos capaces en esa red conversacional de identificar quién está aquí, quién me habla, etcétera, quién escucho, etcétera, ¿vale? Porque la red infinita es difícil por la complejidad misma del sistema, no somos capaces de darnos cuenta de todo lo que pasa alrededor. En cambio, en una comunidad somos capaces de darnos cuenta de quiénes están alrededor nuestro. Segundo, existe fraternidad, ¿vale? Es decir, nos aceptamos. Esto viene del concepto del amor, desde la biología también, es decir, la capacidad de aceptar al otro, o reconocer al otro y a la otra como un legítimo, una legítima otra sin ponerle condición. Ya cuando ponemos condiciones, la fraternidad empieza ya a tener ciertos vaivenes, ¿vale? O el amor, ¿vale? Yo sí te reconozco como tal, pero eso ya estamos colocando en la red traba, estamos partiendo los puentes, ¿no? En vez de unirlos, ¿vale? Estamos colocando como barrera, ¿vale? Eso nos genera división, ¿vale? Por lo tanto, cuando, esto a modo de simpático, cuando nos casamos, firmamos los papeles, etcétera, ya estamos poniendo condiciones, ya el amor deja de ser amor puro, ¿vale? Ya te pongo condiciones, ya hemos firmado un papel, ya tenemos, pero fuera de eso, la comunidad necesita un número acotado de personas y fraternidad, ¿vale? De aceptarnos, de conectarnos, de reconocernos entre las personas. Y el tercer tema es un propósito, ¿vale? Propósito que tenga la comunidad. Es decir, cuando las conversaciones se dan en torno a un propósito, ese para qué hacemos lo que hacemos en esta escuela, en esta familia, etcétera, es como la fuerza de gravedad lo que nos une, ¿vale? El número acotado de personas que estamos, que nos reconocemos como tal, fraternalmente, hay algo que nos une como fuerza de gravedad en una comunidad, ¿vale? Entonces, por eso aparece ahí el círculo, ¿vale? Y las personas son diferentes, tienen características diferentes, pero nos conectamos, de alguna manera nos tejemos en nuestras conversaciones. Esa es la gran diferencia entre la red y la comunidad. Por lo tanto, cuando queremos tomar acción, cuando queremos focalizar nuestro accionar, tiene que resonar nuestro propósito personal, que ya vamos a hablar de eso, con el propósito de la comunidad. En el día a día, nosotros cambiamos de comunidad, ¿vale? Pasamos de estar en la mañana, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la comunidad de nuestra familia, que tiene un propósito, tiene un número acotado de personas, existe fraternidad, a pasar a la comunidad de la escuela, ¿vale? O del centro de padres de la escuela, ¿vale? O la comunidad del trabajo, de la empresa o de la organización o de lo que sea donde trabajemos, la institución. A lo mejor en la tarde vamos a un club y estamos en otra comunidad que tiene otro propósito. En el día a día vamos cambiando de comunidad en comunidad,
pero vamos cambiando de comunidad donde nuestro propósito resuena. Todos nosotros tenemos un propósito personal con diferentes ramificaciones, ¿vale? Un propósito central con diferentes temas, ¿vale? Y eso es lo que va conectando con nuestro trabajo, con el lugar donde participamos, a lo mejor están nuestras familias, nuestros niños, niñas, etcétera, ¿vale? Eso es lo importante, vamos como se dice por ahí, cambiando de dominio en dominio, ¿vale? Si vamos a la siguiente transparencia. Entonces, pero, y esto es lo que yo contaba, en el día a día vamos transitando de una comunidad en otra y estas comunidades están conectadas entre unas y otras, ¿vale? Porque hay personas que conectan redes conversacionales, no es que la comunidad sea algo aislado, como una isla, ¿vale? No, al final estamos conectados y ahí es como se va formando la gran red. Si viéramos la red como una red de pescadores, cierto, ¿vale? Tiene nodos, etcétera, pero en realidad la podemos ver como una red que tiene diferentes formas en la red, pero que están todas unidas, ¿vale? No una red estática o homogénea, etcétera. Va a cambiar porque la gente cambia, porque tiene diferentes propósitos, porque tiene diferentes ritmos conversacionales, etcétera, 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 ¿vale? Ejemplo, en una familia, si no funciona la fraternidad, el reconocimiento entre los padres, la familia se rompe, se parte. Lo mismo pasa en una red, si ese lazo conversacional no está nutrido por la fraternidad, la red se corta, ¿vale? Si la emoción que conecta el lenguaje y la conversación es la ira, por ejemplo, o el mismo miedo, la red se resiente, ¿vale? O puede estar ahí contriñida, o puede estar demasiado, digamos, resentida y se puede estirar hasta que se rompe, ¿vale? O se decae, ¿vale? También se puede decaer. Por lo tanto, el mantener comunidades como la familia, mantener comunidades como el centro de padres de la escuela, el otro día hablaba la comunidad de profesores, es una labor permanente, hay que estarlo nutriendo, ¿vale? La familia no existe solamente porque al final tenemos un papel que firma que dice que somos familia y se reconocen a los niños y niñas. Se mantiene porque hay una labor fuerte de cuidado de todos estos aspectos, de propósito central de nosotros como familia, que es lo que compartimos, padres, madres, hijos e hijas, ¿vale? La fraternidad como un elemento clave de cuidarnos, de respetarnos, de aceptarnos, de reconocernos como tales, y las personas que lo acompañan, ¿vale? Entonces, pero al final, como otra familia se conecta con otra familia, etcétera, etcétera. Las comunidades son abiertas, son permeables, ¿vale? La gente puede entrar y salir, conectar, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a la siguiente transparencia. Bueno, antes de ir, porque voy a hablar un poco sobre metodologías de construcción de comunidad, es decir, cuáles son los elementos, recién estaba por ahí planteando cuáles son los temas claves que tenemos que cuidar cuando estamos construyendo comunidades colaborativas. Hay un tema central, que el otro día también lo hablaba, que es la persona colaborativa. ¿Cuáles son los elementos claves que hacen que nosotros podamos ser personas mucho más, donde la característica de colaboración sea intrínseca en nuestro ser y hacer, ¿vale? Y eso no es tan obvio, ¿vale? Yo dije, ¿por qué? Porque lo traemos dentro de la colaboración, pero nos han reinventado y nos han formateado en torno al individualismo. A veces, como fue en mi caso en una buena parte, y lo reconozco y lo digo así, el individualismo, ¿vale? Mi cole se fomentaba quién llegaba primero, quién tenía la mejor nota, ¿vale? Y se le da hasta un premio, salía su foto en la revista del cole, ¿vale? Y la colaboración vale a veces, no es que todo fuera así, pero no era un valor establecido, ¿vale? Lo bonito, el mensaje bonito, que eso ha estado cambiando hoy día. Entonces, 3 aspectos clave en cultivar en que nosotros podamos ser abiertamente colaborativos. Primero, concepto vacío. ¿Ustedes ven esto? En el fondo, bueno, hay una pelotita. Si quitara la pelotita o mostrara hacia arriba solamente, ¿vale? Así, se vería todo blanco. Bueno, en realidad los espacios en que nos movemos es vacío. El concepto vacío. Nosotros generamos realidad en el vacío, ¿vale? Este es un concepto, si me lo encontré hace poco tiempo, ya lo he comentado en varias charlas, pero lo sigo repitiendo porque creo que es un concepto que todos deberíamos mirar y observar, el concepto del vacío. El vacío siempre va a ser vacío. Lo único que le dan vida al vacío somos nosotros los seres humanos, y podemos hacer que ese vacío sea estresante, complejo, etcétera, o sea un vacío fluido, equilibrado, armónico, etcétera, etcétera, ¿vale? El vacío es donde estamos, y el vacío es como un espejo. Hoy día estamos, ¿vale? El vacío nos observa, y el vacío siempre va a seguir siendo vacío, porque un día nosotros desaparecemos y desaparece nuestra realidad, y el vacío sigue existiendo, y otros llenarán ese vacío, ¿vale?
estoy hablando como el vacío, como si fuera un ente con vida, etcétera. Y efectivamente, es un ente con vida y el vacío está ahí. Y a veces nos peleamos en el vacío y a veces nos estresamos en el vacío. Lo único responsable de lo que pasa en el vacío somos nosotros, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de configurar el vacío. Ese es el primer concepto. Y lo podemos configurar de una manera donde se nutra la colaboración y no el individualismo, ¿vale? Y eso tiene que ver con lo que nos hace feliz, con lo que nos conecta, etcétera, ¿vale? También cada uno puede diseñar su entorno como lo quiera, ¿vale? Donde está el vacío hemos puesto muchas cosas, edificios, si estamos en una ciudad, en un campo, podemos poner plantaciones, podemos hacer un montón de cosas, estamos nosotros, podemos instalar una fiesta, podemos instalar un cole, pero al final el vacío sigue siendo el vacío. Nosotros diseñamos lo que estéticamente, a mí me gusta mucho el concepto estética, le definimos una estética, ¿vale? Y esa estética puede tener diferentes características. Segundo concepto, y tiene mucho que ver con la fraternidad y el amor, es que en ese vacío no se trata solamente de generar realidad, sino también de conectar con el concepto del amor o el concepto de la fraternidad, de reconocer a las personas que participan y se conectan con nosotros. En el fondo, dejar aparecer, ¿vale? Si nosotros forzamos el vacío, ¿vale? Obviamente que las cosas, y esto ya por experiencia, como que van a ir más o menos. En cambio, y esto tiene que ver con lo siguiente, con un propósito personal poderoso. Si nosotros dejamos aparecer, que aparezcan las personas que tienen que aparecer, que aparezcan las circunstancias que tienen que aparecer, es muy probable que seamos mucho más felices en muchas cosas, ¿vale? Eso no significa no ser proactivo, eso no significa no estar, estar en la búsqueda, ¿vale? Y generando preguntas poderosas, etcétera. Pero eso tiene mucho que ver con el tercer contexto, que es el propósito. Cuando nosotras, tenemos un propósito personal poderoso, ¿vale? Que me mueve, mi propósito es como lo que mueve mi vida, lo que hace mi caminar, resulta que el dejar aparecer y el vacío van tomando forma de manera natural, fluye, ¿vale? El propósito tiene mucho que ver con la pregunta, yo lo decía por ahí, ¿para qué hago lo que hago? ¿Vale? ¿Vale? En un contexto más de familia o en un contexto más de grupo, de comunidad, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Entonces, ¿para qué hago lo que hago? ¿Vale? Mira, a lo mejor hago lo que hago para hacer feliz a las personas, a mi familia, ¿vale? Por ahí hay un ejemplo de propósito, hay alguien que decía, yo trabajo para darle educación a mi niña y a mi niño, ¿vale? Mi propósito es trabajar de manera feliz, ¿vale? O de manera transparente y colaborativa para darle educación y un bienestar a mi familia y educación a mis hijos. Por ejemplo, ese puede ser un propósito personal súper poderoso, ¿vale? También hay gente que tiene un propósito de cambiar el mundo, para que las cosas sean mejores, para que cada uno tiene su propósito, según sus circunstancias. Pero cuando tenemos nuestro propósito, que nace en nuestras entrañas, es decir, que conecta con nuestro cuerpo, ya dijimos que el cuerpo es el que aprende. Entonces, si nuestro propósito está tatuado aquí, nace de nuestra entraña, de nuestra, como decimos en algunos espacios, desde nuestro estómago, ¿vale? De nuestro sistema, el resto va a fluir, ¿vale? Porque si nosotros creemos en algo sin miedo, acuérdense que si a las conversaciones le colocamos ira o miedo, así. En cambio, si a las conversaciones le colocamos amor, le colocamos fraternidad, le colocamos esas características, obviamente que van a fluir por otro lado, ¿vale? Y el dejar aparecer, que las personas aparezcan en torno a nuestro propósito, va a ser algo natural, ¿vale? Alguien podría decir aquí que estoy hablando utopía. Bueno, no estoy hablando de ninguna utopía, lo practico, ¿vale? Y hay otras personas que conozco que también lo practican, ¿vale? El estar convencido de lo que hacemos, el estar sentado en la emoción de la fraternidad, de generar cosas, de querer cambiar el sistema, pero de manera enganchada con otras personas en red, nos hace mucho más poderosos. Y cuando los padres y las madres estamos conectados en la escuela en red, ¿vale? Cuando tenemos un propósito personal, pero también colectivo poderoso, vamos a hacer que la escuela sea diferente, que la educación de nuestros niños y niñas sea diferente, y que eso repercuta en nuestra familia también de manera diferente, ¿vale? Con todos los conflictos que tenemos hoy día, no quiero hablar ni de separaciones, ¿no? Pero la realidad es que tenemos muchos conflictos a nivel de pareja, y muchas veces por la falta de amor. No quiero hablar del amor sexual y esas cosas, sino del amor de reconocer a la persona que está al lado tuyo, que está construyendo familia, como alguien igual a ti, ¿vale? Como alguien que tiene el derecho a
a las oportunidades, en él o ella, ¿vale? Y también en nuestros hijos, en nuestras niñas, en nuestros niños, es decir, ayudarles a eso, porque al final van a ser reflejo de eso, ¿vale? Entonces, esta ecuación del vacío, del dejar aparecer y el propósito es una ecuación repotente a nivel personal para fomentar, para ser, no quiero decir mejor persona, pero sí para poder abrir los espacios de colaboración, los espacios de conexión, los espacios de trabajo en red con otras personas, ¿vale? Porque ya dijimos, las redes son redes conversacionales, los nodos somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Nosotros somos los responsables de la red y la construcción de la comunidad. Vamos a la siguiente transparencia. Entonces, cuando tenemos que construir comunidad nos tenemos que preocupar de 3 temas clave, ¿vale? Y esto no es lineal, no es que haya que hacer paso 1, como dice comunidad evolutiva, la parte más naranja, o la parte más verde después, preocuparnos de la estructura organizacional, la parte más azul, creo, el marco de entendimiento común. Pero sí, y al medio dice los roles. Cuando estamos construyendo una comunidad, vamos a ir más allá de la comunidad de la familia. Vamos a ir, por ejemplo, a la comunidad de los padres y madres que forman parte de un cole, ¿vale? De una escuela, ¿vale? Entonces, lo primero que esa comunidad tiene que tener claro son esos 3 ingredientes que yo les dije al principio. Un propósito co-creado de manera conjunta entre todos y todos, que hubiéramos opinado y que se construya. Un propósito, ojo, no tiene que ser más de una página escrita, donde hay 5 preguntas clave. El para qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué hacemos en términos concretos, dónde lo hacemos y con quiénes lo hacemos. Eso marca lo que el propósito de alguna manera también la comunidad, quiénes lo hacen, dónde lo hacen, ¿vale? Qué hacen, etc. El cómo tiene mucho que ver, el para qué es lo que decimos, ¿vale? Mira, nosotros, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Para tener una mejor educación de nuestros niños y niñas, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, de manera colaborativa, de manera fraternal, ¿vale? De manera transparente, hay transparencia en los números, hay transparencia en las acciones que tomamos, de manera co-creativa, entre todos tomamos decisiones, ¿vale? Entre todos conversamos lo que queremos, lo mejor que queremos para nuestros niños y niñas y llegamos en términos de consentimiento, no consenso, consentimiento, ¿vale? Es decir, que nadie se niegue a la toma de una decisión en relación al propósito, ¿vale? Entonces, los valores. ¿Qué hacemos? Oye, ¿y qué tiene que ver con las cosas concretas? ¿Vale? ¿Qué hacemos? Reforzar la educación de nuestros niños. ¿Qué hacemos? Cuidar que ellos tengan tal cosa. ¿Qué hacemos? Reuniones para ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos? Juntar dinero para mejorar la infraestructura. ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? ¿Vale? Los que tienen que ver con las cosas concretas, la baja a tierra, ¿vale? Como el cable a tierra, ¿vale? Entonces, en la construcción de propósito colectivo, ¿y por qué llamamos comunidad evolutiva? Porque el propósito va cambiando. Hay que revisarlo, siempre va evolucionando. Los seres humanos evolucionamos, crecemos, las estaciones evolucionan. Entonces el propósito y la comunidad también evolucionan, ¿vale? Y por lo tanto también el otro ingrediente que ya lo dijimos, cuidar, hacer que las personas se acepten, se cuiden, se dejen aparecer y quiénes están en la comunidad. Entonces, es el primer elemento que tenemos que cuidar cuando construimos comunidad. El segundo es la estructura organizativa. Cuando una comunidad va evolucionando, ¿vale? Ya tiene su propósito, tiene un número de personas identificadas que se cuidan, etcétera. Necesitamos establecer un sistema de gobierno. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Y ahí podemos tener dos extremos. La jerárquica, cuando todo depende de una sola persona que le dice al resto lo que tienen que hacer, ¿vale? Que esos son mecanismos individuales de gestión, o cuando tomamos un modelo más distribuido, ¿vale? De toma de decisiones más co-creado, ¿vale? Los dos son totalmente distintos. En el segundo, las decisiones se toman en conjunto entre las personas. Pues hay metodologías y cosas, etcétera. Como tal cual existe metodología de la jerarquía, ¿vale? También existen metodologías y prácticas en los mecanismos más autogestionados de organización, ¿vale? Por lo tanto, en la estructura organizacional tenemos que definir. ¿Queremos funcionar jerárquicamente? A veces pasa que no hemos definido nada, invisiblemente estamos funcionando de una manera u otra. Hay un grupo de personas que nos dice lo que tenemos que hacer, o invisiblemente en realidad estamos todos fluyendo y coordinando, ¿vale? Pero es importante observar qué modelo de gestión tenemos. Segundo, ¿dónde ocurren las cosas? ¿Vale? Ya lo teníamos en el propósito. Físicamente, ¿dónde pasa? ¿Cuál es el espacio físico que tenemos para que ocurran las cosas? Lo mismo, hay espacios físicos que
que moldean, así como un gimnasio, moldean la jerarquía o las formas de gestión más vertical, conversaciones verticales en realidad. Cuando alguien le dice al otro y a las otras lo que tienen que hacer. En cambio, conversaciones más, digamos, un poco más horizontales son conversaciones más autogestionadas, ¿vale? Más colaborativas también. Por lo tanto, el espacio también juega un juego en esto. No es lo mismo hacer una reunión o educar a nuestros niños con que uno se vaya viendo detrás del otro en su mesita, ¿vale? A tener reuniones en círculo, ¿vale? No es lo mismo que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y todos escuchando y que levantemos la mano y digamos que sí, a tener reuniones circulares con metodologías que nos permitan co-crear y comentar, ¿vale? No se trata de ser, todo el mundo conecta esto con las asambleas, no se trata de las asambleas infinitas, etcétera. Hay hoy día metodologías súper potentes, súper interesantes que nos ayudan a trabajar colaborativamente de manera mucho más fluida, ¿vale? Y tomar decisiones en conjunto, simplemente por ordenar metodológica, como pasa en la jerarquía, también pasa en la colaboración. A veces entendemos la colaboración como grandes asambleas donde todo el mundo habla, no es tan así, ¿vale? Ese es un paradigma que nos han generado en esto de los esquemas más sociales, etcétera. No es tan así, ¿vale? Y lo tercero que tenemos que definir, qué tecnologías sociales y herramientas vamos a utilizar justamente para provocar esos mecanismos de toma de decisiones y de conversación en la estructura organizacional, ¿vale? Las tecnologías sociales, las herramientas pueden ser digitales, híbridas o presenciales, ¿vale? Por ejemplo, yo lo decía bien, una cosa es el espacio físico abierto, sin tener oficinas cerradas, etcétera. Supongamos que tenemos un espacio físico abierto, una tecnología social puede ser sillas en círculo, ¿vale? Más pequeños grupos de trabajo. No sé si alguien conoce el Work Café, una metodología maravillosa, muy conocida por todo el mundo, que nos permite abrir preguntas para que las personas se hibriden aplicando inteligencia colectiva para conversar sobre un tema y también tomar decisiones, ¿vale? Esas son tecnologías sociales. Ahora estamos en una tecnología social, que es una videoconferencia. Ustedes me escuchan a mí y yo estoy hablando y ustedes me escuchan a mí. No sé cuánta gente hay detrás viendo en YouTube o conectándose en este momento, pero seguramente algunos de ustedes se hará pregunta o le gustará conectar con algo que le digo o querrá reflexionar algo, etcétera. Entonces estamos provocando ese proceso con la tecnología social. Es decir, la tecnología social es un verdadero telar que nos permite, de acuerdo a ciertas preguntas, tejer la conversación, ¿no? Acuérdense, las redes son redes conversacionales, entonces las redes conversacionales se tienen que tejer en algún lado, y donde se tejen en un telar, que llamamos tecnología social, ¿vale? Entonces, siempre hay que pensar cuáles son los telares adecuados para las preguntas adecuadas en el contexto de la organización, ¿vale? Y el diseño parte de ahí. Recién vengo saliendo de un trabajo donde estamos diseñando una serie de actuaciones organizacionales y llevamos 2 o 3 sesiones trabajando sobre las preguntas. Preguntas poderosas que ayuden a la gente a colaborar, a conectar, ¿vale? Entonces, tener en cuenta entonces estructura organizativa, ¿vale? Como un segundo tema clave. No es que hagamos uno primero y después el otro. Muchos de estos elementos se van haciendo en paralelo. Mientras vamos trabajando a propósito, pensamos las tecnologías sociales en el espacio donde lo vamos a hacer, en el modelo de gobernanza o toma de decisiones que queremos tener, ¿vale? Si más distribuida, o que alguien venga y nos diga lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y por último está el marco de entendimiento común. Aquí en el marco de entendimiento común hay 3 elementos. 3 elementos clave que le dan sostenibilidad a la red y a la comunidad, ¿vale? Generalmente, en la organización más conocida, como podría ser la empresa, ¿vale? Vamos a entender que uno de esos elementos es el valor de resultado, es decir, cuántos clientes tenemos, cuánto facturamos, etcétera, que también es un valor que se da en la familia, ¿vale? Pero muchas veces no nos preocupamos de los otros valores, del valor de conocimiento, es decir, cuánto innovamos, cuánta experiencia compartimos, cuántas prácticas generamos, etcétera. En una familia es importante transferir las prácticas, los conocimientos, el saber de una generación a otra. El abuelo o la abuela cuando se pone a hablar con el nieto o la nieta, ¿vale? Le transfiere cuando le enseña algo, ¿vale? Lo mismo al padre o a la madre, ¿vale? Entonces, algo que le da sostenibilidad a la comunidad también es generar ese valor de conocimiento. Hay que conversarlo, hay que transferirlo, ¿vale? Hay que contar la historia. Yo cuando puedo escuchar a mi madre, mi abuelo están todos fallecidos, mi padre también, que a mi madre que me cuente un poco de la historia de mi
de su familia, ¿vale? O mis primos, mis tíos que quedan vivos también que nos cuenten, es el valor que a uno le va quedando, ese conocimiento, ¿vale? Los aprendizajes también, cómo se hacen las cosas. Eso es súper importante. Y por último, dentro de este marco de entendimiento común, ya hablamos de marco de entendimiento común porque si todos definimos qué valores son los que nos mueven a nivel de resultados, ¿vale? A nivel de conocimiento y a nivel de social, valor social, que es clave. El valor social tiene que ver con la capacidad de cómo nos relacionamos, de la felicidad que establecemos, de lo contento que estamos, de las conexiones que establecemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos tres elementos son claves cuando estamos generando comunidad. Por ejemplo, una comunidad, ya volvemos al ejemplo de una comunidad de padres y madres de una escuela, ¿vale? El tener estos tres valores activos es total. Si solo tuviéramos el valor relacional activo en una comunidad de padres, bueno, sería un bonito club de padre y madre que nos podemos tomar una bebida, celebrar y bailar, ¿vale? Si solo tuviéramos activo el valor de conocimiento, bueno, seríamos un bonito academia de padres y madres, que es lo que nos interesa, adquirir más conocimiento, a lo mejor para dárselo a nuestros hijos, ¿vale? Pero cero el tema relacional. Y si solo nos interesara el valor de resultado como comunidad de padre y madre, nos interesaría solamente el que a lo mejor la escuela esté pintada o que se logren ciertos indicadores académicos, etcétera, etcétera. En cambio, una comunidad de verdad es la que mantiene en equilibrio estos tres elementos, ¿vale? Es como un triple balance organizacional, un triple balance de comunidad. El valor relacional, el valor de conocimiento y el valor de resultado, ¿vale? Cuando vamos desarrollando todos estos elementos nos permiten de alguna manera, tanto a nivel, ya lo decíamos al principio, con esto voy cerrando, a nivel individual, cuando estamos nosotros conectando con los valores de la colaboración, cuando conectamos a nivel de lo que es la red o la comunidad, o cuando miramos esta metodología, cuáles son los elementos claves que nos tenemos que preocupar, ¿vale? Aquellos que están en la comunidad evolutiva, la estructura organizativa, en el marco de entendimiento común, es lo que nos va dando equilibrio. Por último, hay un tema central. En una comunidad, en una misma familia, en un grupo de padres y madres, hay dos leyes, o hay un par de temas que son claves. No quiero hablar de leyes porque eso es como establecer pero hay un par de principios, ¿vale? Primero, no todos somos iguales, no solamente porque nos diferenciamos por género o por oficio, pero no todos somos iguales. Hay gente que le gusta hacer ciertas cosas, hay gente que le gusta asumir otros roles, vamos a hablar de roles. Y no todo el mundo se involucra de igual manera con el propósito. A veces creemos hasta nos enojamos con nosotros mismos y con otras personas porque la gente no se involucra todas igual como nos involucramos nosotros, ni todas las personas hacen lo mismo que hacemos nosotros. Pedimos a toda la gente que sea proactiva o que no sé qué, no sé cuánto. Y no es tan así. De ahí viene el primer quebradero de cabeza en romper esos paradigmas que nos han enseñado desde el individualismo, ¿vale? Que todos tienen que trabajar de igual manera y que todos tienen que involucrarse de igual manera. Y no es tan así. En una comunidad es como una célula permeable. Hay gente que puede entrar, gente que puede salir, pero adentro también hay distintos niveles de involucramiento. Es como si pusiéramos el propósito al centro, pero el centro de la Tierra, donde el propósito central con todo esto, ¿vale? Hay gente que va a estar más involucrada con el propósito, ¿vale? Y se la va a estar jugando en el día a día. Y va a haber otra gente que va a estar medianamente involucrada y otra gente que va a estar más bajo. Y no por eso quiere decir que no les interese la comunidad, ¿vale? Lo que pasa es que a veces por temas personales, por temas de diferente tipo, las cosas son así. Y la comunidad hay que vivirla como un espacio social donde todos tenemos que sentirnos y reconocernos, ¿vale? Y después obviamente que hay gente que se quiere involucrar más, perfecto, ¿vale? Pero que se le reconozca y lo reconozca también, porque no es bueno estar como, oye, yo hice todo esto, o que le estemos diciendo, oye, que tú eres responsable por hacer esto. Y por eso es importante conversar, ¿vale? Dentro de la comunidad. Por eso es importante identificar cuál es nuestro nivel de involucramiento y qué rol asumimos. Y los roles a veces tienen que ver en cómo hacemos las cosas. A veces tenemos roles más asociados a liderar, a orientar ese propósito, ese para qué. Hay otros roles que tienen más que ver con el hacer. Hay gente que no me digan a mí de estar articulando gente, personas, de estar liderando. Yo me pongo de acuerdo con otras personas y hacemos cosas, ¿vale? Que sea necesario hacer en el marco de las acciones y el plan de trabajo que tengamos, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante, identificar los roles, ¿vale? Hay un montón de roles definidos, literatura, etcétera, que si necesitan por ahí la podemos compartir. Bueno, quedan 5 minutos, no sé si hay preguntas o alguna reflexión o algo, si no,
yo por mí agradecerles el que me hayan escuchado y a la organización que me haya invitado a contar un poco esta historia que tenemos en Tejer Redes, que es fomentar el trabajo en red y procesos y actividades que generen, que se basen en la colaboración, ¿vale? Por lo tanto, muchas gracias por mi parte y si hay alguna pregunta, ahora tenemos un pequeño tiempo para responderlo. Sí. Hay un comentario de Norma Baltasar Sí. donde dice, estoy muy de acuerdo con lo que comenta el conferencista. Dice, en que se predica con el ejemplo. Los niños aprenden de lo que ven y se vive en casa. Estoy totalmente de acuerdo, por eso yo por ahí comentaba, y ese es un tema súper sensible, yo creo. Yo comentaba que los ingredientes básicos de una comunidad, como si fuera una familia, podemos tener muchos otros, pero el que la familia se reconozca a las personas, se reconozca desde el amor, ¿vale? Que una familia tenga un propósito, tenga una razón de ser, ¿vale? Y que sepamos quiénes somos los que compartimos es clave, ¿vale? No quiero ni poner religiones ni nada, sino que estoy hablando desde lo más básico que a veces lo propio que nos define en nuestra biología, ¿vale? Que el amor, reconocer a la otra y al otro, ¿vale? El convivir, etcétera. Y eso es primordial en la generación yo diría, los valores básicos que todas las personas al final nos llevamos en nuestra vida, en nuestro ADN, porque en nuestro ADN vienen muchas cosas, pero eso hay que despertarlo. Puedes despertar una cosa, puedes despertar otra. Gracias por Pues el comentario. muchísimas gracias a Cristian Figueroa por su participación sobre redes y comunidades de colaboración. Sin duda, un joven que ha movilizado a muchos colectivos en el mundo para tejer redes de colaboración. Nos habló desde su experiencia y el aporte metodológico de la importancia para las comunidades, un insumo precisamente fundamental para conformar nuestras CAP. Muchísimas gracias, Cristian, y saludos. Gracias por invitarme, gracias a ustedes y mucho éxito en esta jornada.